entorno o alcance de las variables. El entorno o el ambiente de una variable puede ser local o un entorno global. Vamos a considerar entorno local aquel que pertenece a una función. Todo aquello que esté dentro del ámbito de la función va a ser el entorno local y solamente es accesible por la misma función. Ahora, aquello que está por fuera de cualquier función, incluso de la función main, va a ser del entorno global y puede ser accedido por cualquiera de las funciones. Entonces, una variable que esté en el ámbito local pertenecerá y será usable solamente por su función. Ahora, si es declarada en el ámbito global, podrá ser usada por cualquier función. Asimismo, el nombre que tiene la variable puede ser igual al de otra variable siempre y cuando una esté en un entorno diferente. Por ejemplo, que una variable pertenezca a una función y la otra sea una variable global, o que ambas variables con el mismo nombre estén en diferentes funciones. Aquí podemos ver cómo en un mismo algoritmo podemos tener diferentes funciones, incluyendo la función main, que es la función principal, con sus variables locales, y cada función también con sus propias variables locales que solo puede utilizar la función a la que pertenecen. Pero las variables globales pueden ser accedidas por todas las funciones. Todas pueden tanto leerlas como pueden modificarlas si son globales. Y esto también nos permite pues que tengan el mismo nombre si están en diferente entorno. Entonces, las variables locales van a durar en memoria el tiempo que dure la función ejecutándose. Cuando dicha función ya cumple su cometido, o sea que nos retorna una respuesta, dichas variables van a dejar de existir. A diferencia de las locales, las globales van a persistir en la memoria mientras el programa esté ejecutándose. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una función llamada convierte centígrados a Fahrenheit, que tiene una variable Celsius local, que es el parámetro, y una variable Fahrenheit, que también es local. Y esta función lo que hace es transformar una entrada, que es el parámetro Celsius, en Fahrenheit y retornar en Fahrenheit esos grados Celsius. Ambas son variables locales. Aquí tenemos las variables globales, las cuales se pueden acceder por cualquier función. Aquí la estamos declarando, la podemos declarar como constante o como variable, pero pues por fuera del main o por fuera de cualquier función. Uno las deja aquí en el encabezado del archivo. Por ejemplo, acá con esta instrucción de definición de preprocesador estamos creando una constante global llamada salario mínimo, o por ejemplo una constante global también de tipo flotante llamada x con valor de 200. Las instrucciones de preprocesamiento no tienen punto y coma como la que tenemos acá, tienen ese numeral y son las que primero se efectúan en la compilación. Aquí también tenemos simplemente declarada valor total como decimal y beneficiario como un arreglo de caracteres de 30 caracteres, o sea, un texto de 30 caracteres, asequibles por cualquier función. Entonces vamos a tener estas variables globales y estas constantes globales. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el que estamos usando tres funciones: el main, una que nos calcula el área de la circunferencia y otra que nos calcula el volumen del cono. Aquí podemos ver que la función que nos calcula el área de la circunferencia tiene una variable llamada pi. Dicha variable es global, como lo podemos ver acá. La tenemos en rojo para diferenciarla de las locales que tenemos en azul. Aquí podemos ver dos variables que tienen el mismo nombre, radio, pero al estar en diferente entorno, o sea, en diferente función, no hay ningún problema. Ambas tienen su propio espacio de memoria y no se van a tropezar entre sí porque ambas son de diferente entorno. Ahora,
tenemos la constante global pi que estamos utilizando acá. Eso nos crea un problema, y es que la función área círculo ya no va a ser reutilizable. Y no va a ser reutilizable porque va a depender de una variable, o en este caso de una constante, ajena a ella. Entonces, si yo por ejemplo guardo esta función en una librería, el que la quiera reutilizar, cuando la invoque o cuando la llame, pues va a tener el problema de que le va a preguntar qué es pi. Es decir, bueno, declaremos a pi, ¿sí? Va a sacar un error y el usuario no va a saber que tiene que definir a pi antes de ejecutar esta función. Es por eso que esto limitaría la reutilización de la función. Para evitar esto podemos hacer lo siguiente: simplemente no declararla como global, sino como una variable local. Por lo tanto, la función área círculo va a ser autosuficiente y va a autocontener todo lo que necesita para ejecutarse, de modo tal que cuando la invoquemos simplemente tengamos que darle el parámetro y ella nos retorne lo que esperamos que nos debe retornar, que en este caso es el área de la circunferencia. Entonces, la función no va a depender de ninguna variable externa bajo esta forma. Ahora, ¿cómo sería el flujo de datos o el flujo de la información en este algoritmo? Veamos acá. Simplemente el main le va a entregar a la función volumen cono el radio y la altura para poder calcular el volumen del cono. Ahora, a su vez, la función volumen cono le entrega el radio como parámetro a la función área círculo. La función área círculo le entrega el radio a una función de la librería mat.h llamada POW. Aquí la estamos utilizando, aquí. Y a su vez, pues POW va a retornar ¿qué? El radio al cuadrado, porque pues POW lo que va a hacer es elevar a la potencia, en este caso el primer parámetro, a la potencia del segundo parámetro. Y área círculo va a retornarle el área de la circunferencia a volumen cono, y volumen cono va a retornar finalmente al main el volumen del cono. Entonces es una cascada de llamados de información en el que una función invoca a otra entregándole parámetros o argumentos como información, y recibe como respuesta o retorno información de la función que está invocando. Todas estas funciones completamente reutilizables y autosuficientes. Aquí tenemos el mismo algoritmo, pero utilizando varias variables globales. Y bueno, y una constante global aquí definida como pi, que ya la habíamos visto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es utilizar la variable área circ, la variable radio y la variable altura como globales, de modo tal que la función que nos calcula el área de la circunferencia no está retornando nada ni está recibiendo nada como parámetro. O sea, es una función completamente dependiente de variables externas, en este caso globales. La función volumen cono solamente depende de una variable externa, que es la del área de la circunferencia. Pero ¿cómo funciona? Pues estas variables y constantes globales van a ser llamadas o accedidas desde las funciones sin ningún problema. Por ejemplo, aquí área círculo está utilizando a radio y a área circ, en este caso a radio, para entregarse la POW, y el resultado guardarlo en una variable global llamada área circ, que a su vez es la que utiliza volumen cono. Es la forma en que se van a comunicar estas dos, y es básicamente a través de la información que va a guardar en la variable global. Aquí vemos que la función volumen cono tiene una variable local llamada altura, pero también existe una variable global llamada altura. La que va a utilizar volumen cono, o la que va a prevalecer, es la local, altura local. La altura global no la va a utilizar, por lo tanto es una variable aquí que nos está sobrando. Bueno, tenemos que tener cuidado cuando utilizamos variables globales,
que estén enlazadas a alguna función, porque dicha función va a perder la capacidad de ser reutilizable. O sea, si la vamos a guardar en una librería para después incluirla, vamos a tener el problema de que va a depender de variables que no están dentro de ella. Por lo tanto, el usuario que las vaya a utilizar o reutilizar tendría que saber que tiene que declararlas. Ahora veamos cómo es el flujo de datos de este algoritmo. Vemos que al igual que antes, pues el main llama a volumen cono llama a área círculo y área círculo llama a POW. Pero aquí la información no va directamente a través de los parámetros, sino que el main envía un parámetro h, ¿cierto? Y volumen cono pues invoca área círculo, pero área círculo lo que hace es modificar una variable global llamada área circ. Y esa variable es la que lee volumen cono después. Como es global, ambas pueden acceder a dicha variable. Ahora, la variable radio la modifica tanto el main como área círculo. Bueno, área círculo lo que hace es leerla. Y lo mismo, POW también lee esa variable global. POW retorna el radio al cuadrado y básicamente ese es el flujo de datos que tenemos acá. Altura nadie la lee y nadie la modifica. La que estamos utilizando es altura local aquí de volumen cono, ¿sí? Que es la que le envía el main como h. Bueno, aquí utilizando variables globales vamos a correr el programa. Vamos a darle por ejemplo radio 10 y altura 10, por lo que nos va a dar como volumen 1047. En este caso está perfecta la función, pero pues veamos qué pasaría si nosotros intercambiamos esta línea de donde invocamos a área círculo con la línea que tiene abajo. O sea, primero vamos a hacer que a volumen le demos altura por área círculo y después si llamamos a la función área círculo. Entonces lo recompilamos y corremos, démosle 10 y 10 de altura y observen que nos da con un error, nos da que es 0. Esto nos pasa porque como estamos dependiendo de una variable global que es área circ, ¿sí? Primero la función área círculo tiene que ser capaz de darle algún valor, ¿sí? En este caso el área de la circunferencia, área circ, que es global, aquí la tenemos declarada, y después de eso sí podemos utilizarla. Entonces es por esto que primero tenemos que dejar a la función, llamamos a la función primero que se encarga de darle algún valor a la circunferencia y después podemos utilizar dicho valor para calcular el volumen. Esto ocurre porque la comunicación entre funciones no se hace de manera directa a través de parámetros, sino a través de variables globales como en este caso área circ.